Buenos días, querida comunidad. Mi nombre es Franco Augusto Palacios Novoa y el día de hoy les presentaré un pequeño reportaje acerca de la vida, obra y pensamiento de San Agustín. San Agustín de Hipona nació en África del Norte el 13 de noviembre del año 354. Sus padres fueron Mónica, que era fiel servidora del Señor, y Patricio, que era un pagano que se bautizó poco antes de su muerte. Agustín y sus hermanos, Navigio y Perpetua, recibieron una educación cristiana. Agustín, quien desde pequeño mostró grandes dotes de genialidad, siempre contó con el apoyo de sus padres para tener los mejores estudios. Santa Mónica siempre rezó mucho, tanto por la conversión de su esposo como por la de su hijo, Agustín. Después de dejar los estudios a la edad de 17 años, se sumergió en ideas paganas, en el teatro, en su propio orgullo y en varios pecados de impureza. En ese tiempo también mantuvo una relación con una joven, con quien producto del amor engendraría a su hijo, al que le pondría por nombre Adeodato, que significa dado por Dios. Por otro lado, Mónica se sentía profundamente preocupada por reconducir a su hijo a la verdadera fe católica. Agustín, a la edad de 19 años, lee El Hortensio, una obra de Cicerón, donde se propone la sabiduría como único camino para alcanzar la felicidad, y en el que se enseña a despreciar la vanidad de las cosas mundanas. En busca de esa sabiduría, se involucra con la secta de los maniqueos, los cuales creían que había un Dios bueno y un Dios malo, y que sólo el espíritu del hombre era bueno, mas no el cuerpo, ni nada proveniente del mundo material. Agustín lee la historia de la conversión de un orador pagano, que lo acerca cada vez más a la religión católica. Cierto día, sentado en su jardín, orando a Dios para que lo ayudara con la pureza, escuchó la voz de un niño que le dice, toma y lee, toma y lee. Cuando voltea para ver quién fue quien lo llamó, no ve a nadie, y se sintió inspirado a abrir su Biblia en una página al azar, y leyó las cartas de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos 13-14, que dice, nada de comilonas ni borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, revestidos más bien del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Este momento marcó su vida, y a partir de este momento se mantuvo firme en su fe en Cristo. En el año 387, Agustín fue bautizado en la fe católica. Poco después de este hecho, su madre Mónica muere a los 55 años. Ella, en su profunda fe, le manifestó a su hijo que no se preocupase por el lugar donde sería enterrada, sino que la recordara siempre que acudiera al altar de Dios. Más adelante, Agustín volvería a África, con el objetivo de vivir una vida tranquila y monástica. Un día en Hipona, escuchó una misa del obispo Valerio. Este, consciente de la buena reputación de Agustín como hombre de santidad, tocó el tema de la necesidad de un sacerdote asistente que lo ayudase con la labor pastoral. De esta manera, los presentes aclamaron para que Agustín fuese aquel sacerdote auxiliar, a pesar de que Agustín no lo quería así. Sin embargo, asistió a la voluntad de Dios, y 5 años después fue ordenado obispo, y durante 34 años dirigió la diócesis episcopal de Hipona. San Agustín dedicó gran parte de su vida, su tiempo y su talento para cubrir las necesidades espirituales de sus fieles, quienes en su mayoría eran gente sencilla e ignorante. Él siempre asistió a consejos de obispos de África, escribió varias obras en las que refutaba las enseñanzas de aquel entonces y viajó a varios lugares con el propósito de predicar la palabra de Dios. Su ferviente fe en Dios muchas veces lo llevó a involucrarse en controversias con diversas herejías, como por ejemplo contra las herejías de los maniqueos. Otras herejías a las que combatió fueron los cismáticos y donatistas.
Una secta contra la que luchó hasta el final de sus días fue la de los pelagianos, quienes exageraban la función del libre albedrío para hacer caso omiso a la función de la gracia divina en la salvación de la humanidad. San Agustín escribió mucho acerca de la función de la gracia en nuestra salvación. Fue doctor de la Iglesia, especialmente debido a su intervención con los pelagianos. San Agustín escribió mucho acerca del pecado original y sus efectos, acerca del bautismo de los niños pequeños y de la predestinación. Fue un gran escritor que escribió más de 100 títulos separados. Escribió su famosa autobiografía titulada Las Confesiones. Él mismo además escribió un gran tratado durante el periodo de 16 años, titulado Sobre la Trinidad. En este último, medita sobre el misterio de Dios casi a diario. Escribió también La ciudad de Dios, que comenzaba como una respuesta a la acusación de los paganos de que el cristianismo es el culpable de la caída de Roma. Esta obra fue escrita entre los años 413 y 426, siendo una de las obras más importantes de la apología cristiana. En esta obra, la ciudad de Dios es la Iglesia Católica. La premisa es que los planes de Dios tendrán resultados en la historia en la medida que las fuerzas organizadas del bien en esta ciudad derroten gradualmente a las fuerzas del orden temporal que hacen la guerra a la voluntad de Dios. Así, la ciudad terrenal está construida por el amor al ego hasta la exclusión de Dios, y la ciudad celestial está construida por el amor de Dios hasta la exclusión del ego. Durante su estancia en Milán, Agustín lee sin descanso a los clásicos, profundiza en los antiguos pensadores y devora algunos textos de filosofía neoplatónica. La lectura de los neoplatónicos, probablemente de Plotino, debilitó las convicciones maniqueístas de San Agustín y modificó su concepción de la esencia divina y de la naturaleza del mal. Igualmente, decisivo en la nueva orientación de su pensamiento serían los sermones de San Ambrosio, arzobispo de Milán, que partía de Plotino para demostrar los dogmas y a quien San Agustín escuchaba con delectación, quedando maravillado, sin aliento, con el corazón ardiendo. A partir de la idea de que Dios es luz, sustancia espiritual de la que todo depende y que no depende de nada, San Agustín comprendió que las cosas, estando necesariamente subordinadas a Dios, derivan todo su ser de Él, de manera que el mal solo puede ser entendido como pérdida de un bien, como ausencia o como no ser, en ningún caso como sustancia. En el año 430, San Agustín cae enfermo y fallece el 28 de agosto de ese mismo año. Gracias por vuestra atención prestada. Espero que con este reportaje hayan podido comprender mejor la vida de este santo y que les sirva de ejemplo a seguir en vuestro día a día.